Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre los países nórdicos y España. Este es el episodio 272 y se titula Sobresimplificando la nutrición. Antes de empezar con el tema, un pequeño aviso, un pequeño disclaimer sobre la inteligencia artificial y la realización de este podcast. Y es que no hemos usado ni estamos usando la inteligencia artificial a la hora de hacer este podcast. Durante la producción, ni para ideas del podcast, esa tormenta de ideas de a ver de qué podemos hablar y preguntarle a algún modelo de lenguaje, algún tipo de inteligencia artificial, ni plataformas en nube, ni en local, ni para preparar guiones, ni que no uso guiones porque no leo, ni para producir escaletas, ni ningún tipo de ayuda a la idea o la preparación del podcast. Y por supuesto tampoco lo utilizo para la locución. Esta es mi voz grabada directamente en un micrófono, no hay inteligencia artificial reproduciendo mi voz. ¿Para qué sí uso la inteligencia artificial? No en la producción, pero sí en la postproducción, solo y exclusivamente para el tema de transcripción. Es decir, para convertir lo que he dicho, mi audio, mi voz grabada, en texto. Me interesa ofrecer la transcripción para aquellas personas que quieren leer a la vez que están oyendo o, por lo que sea, si tienen problemas de audición, prefieren leer o en lugar de oír el podcast, entonces que lo puedan leer. Bueno, pues eso sí que se hace con la inteligencia artificial. No soy el que yo me oigo a mí mismo y voy escribiendo en un archivo de texto para pasar de audio, de oído, a escrito. Esto es una inteligencia artificial y si alguien tiene curiosidad, esto lo hago en local. No utilizo ninguna plataforma que vaya a la nube, sino que lo utilizo en local en mi ordenador en una aplicación que se llama MacWhisper y con eso paso de audio a texto. Y sí que es cierto que luego ese texto, que es un poco todo seguido, podemos encontrarlo con transcripciones, con marcas de tiempo para cada frase, pero luego, como también ofrezco la transcripción, no solo como subtítulos, sino como un texto todo seguido más fácilmente legible, para organizar el texto en párrafos de forma más comprensible, utilizo otra inteligencia artificial o otro programa. En este caso es una aplicación que se llama LM Studio y cojo la transcripción en bruto y digo que la divida en párrafos porque es más fácil de leer. Todo eso lo hago en local en mi ordenador. Yo creo que es importante explicar eso, que este podcast no se hace con inteligencia artificial, es un podcast hecho por humanos, bueno, en este caso humano, un servidor, para humanos. Y no solo lo explico ahora, sino que lo voy a avisar en una frase final corta en todos los episodios y además también lo pongo esta explicación en las notas del programa de este episodio y los sucesivos. Hecha esta aclaración, hoy no quería hablar de inteligencia artificial, pero sí quería explicar lo que os vais a encontrar en las notas del programa y esta pequeña frase al final del programa. Y ahora sí que vamos con el tema de hoy. Y vamos a hablar de nutrición y este tema, esta idea ha surgido a partir de una discusión o de una charla que tuvimos en una red social en Mastodon varias personas. Todo ha surgido a través de una pregunta o un tema que salió a partir de Roberto Ruiz Sánchez del podcast Disperso, que hacía una pregunta sobre ingestión de proteínas, sobre comer proteínas y la relación con la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de tejido muscular, en principio relacionado con la edad. Hay otros casos de sarcopenia, pero bueno, en este caso la pérdida de tejido muscular, la atrofia muscular que se va produciendo con el paso del tiempo, conforme vamos envejeciendo, y hacía una serie de preguntas sobre cuántas proteínas hay que comer, si es conveniente tomar suplementos de proteínas para mantener eso. A partir de entonces surgió una discusión donde hubo varias personas que dieron su opinión, su punto de vista, y yo también participé, más que nada también preguntando o planteando mis dudas, porque yo ese tema también estaba dudoso porque no sé cuáles son las indicaciones reales de cuántas proteínas hay que tomar, etcétera. Yo tenía un poco más o menos las mismas dudas que Roberto porque estoy en una situación parecida. A raíz de esa conversación en Mastodon, en esta red social, surgieron ideas, salieron
publicaciones científicas para leer, un enlace a un metaanálisis, y ese metaanálisis a su vez hacía referencia a más artículos científicos que estuve hojeando y que estuve leyendo, y como tampoco era esa red social el lugar concreto para exponer mis reflexiones, de aquí viene este programa de hoy, el contenido de este episodio. Y antes de empezar en el tema, unas aclaraciones. Yo no soy nutricionista y soy un médico especializado en nutrición. Por lo tanto, en este episodio no voy a dar consejos de nutrición y no voy a decirte a ti qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que hay que hacer en general. Pero sí que tengo suficientes conocimientos para detectar mensajes sobresimplificados y detectar cuando una moda estira lo que sería una verdad parcial y la convierte en medias mentiras. Y también tengo suficiente entrenamiento como para ver conflictos de intereses. O sea que yo realmente no tengo una opinión experta, pero sí que creo que tengo cierta cualificación para hablar de ciertas cosas. ¿Y qué me cualifica para tener una visión no experta, pero sí aportar algo? Bueno, soy médico y eso significa que tengo una base de bioquímica y fisiología de ciertos procesos de los que se hablan en este tema. Es decir, la atrofia y la hipertrofia muscular, el metabolismo de los nutrientes y cómo afecta estos metabolismos a los tejidos. Claro, mi base puede ser lejana en el tiempo. Incluso podemos pensar poco actualizada porque mis bases de bioquímica y fisiología fueron, bueno, pues en el 95, 96, 97, hace muchos años. Eso es cierto. Aunque también es cierto que las bases bioquímicas, las rutas bioquímicas en detalle, no es que cambien mucho en el tiempo. Ahora nos han descubierto nuevas rutas de cómo metabolizamos las proteínas. Eso ya estaba fijado desde hace mucho tiempo. Y esta base que tengo, hace que no tengo rutina de manejar en el día a día conceptos como ingesta de nutrientes o cómo se monitoriza la grasa y el músculo en personas. No, yo no tengo esa experiencia práctica, ni mucho menos. Como si tienen, por ejemplo, pues preparadores físicos, coach, etcétera, sí que están muy acostumbrados a realizar consejos prácticos sobre lo que tiene que que tiene que comer una persona, a ir monitorizando pues, su músculo, su grasa, etcétera. Sin embargo, muchas de estas carreras que estoy diciendo, enfocadas en lo práctico, de esto de nutrición y músculo y todo eso, no tuvieron, como tenemos los médicos, años de estudio en el cual, en el contenido de las asignaturas, aprendemos los muy diversos y muy amplios procesos bioquímicos y fisiológicos, hormonales, etcétera, que influyen en todo esto. O sea que detrás de ir al gimnasio y hacer ejercicios de fuerza y llevar dietas donde aportar proteínas, hay mucha fisiología, mucha bioquímica, mucho metabolismo debajo de eso. Y en este contexto voy a hacer referencia a un concepto que es el de antibiblioteca, que lo decía un autor, un escritor llamado Nassim Taleb en su libro Cisne Negro. Es un libro famoso. Este autor ha escrito otros libros, pero en este libro, y no sé si en alguno de los otros que ha escrito, habla del concepto de antibiblioteca, que hace referencia a todo lo que no sabes y no te das cuenta de todo lo que tú no has leído, todo lo que escapa de tu conocimiento, pero que tiene mucha influencia en lo que tú crees saber algo. Este concepto de antibiblioteca y este sesgo, esta forma de equivocarnos, en este sesgo, en este problema, caemos todos y no hay ni profesión, ni estudios, ni formación que te inmunice a este problema que lo sufrimos todos los seres humanos. Pero sí que es cierto que tener una base más amplia en este caso, toda la bioquímica, la fisiología, te hace tener quizá una mejor idea de todos los procesos que puedes estar ignorando y no teniendo en cuenta y cómo se relacionan unos factores inicialmente alejados de lo que estás estudiando, pero cómo se relaciona una cosa con la otra. Sin embargo, una formación más práctica y más enfocada tiene muchas ventajas en muchos aspectos, pero es más fácil que tu visión sea más reducida. Es decir, hay una escena muy amplia y tú te enfocas en una zona muy pequeña de esa escena. Y ese enfoque te ayuda para muchas cosas, pero como estás ignorando todo lo demás, te puedes estar perdiendo y no dándote cuenta que encima te estás perdiendo el resto de la escena, otros factores que pueden influir en eso en lo que estás enfocado. Además de esto, el estudiar medicina te ayuda o te abre la mente para otra cosa muy curiosa. Una asignatura muy interesante que me gustó durante la carrera es la de la historia de la medicina. Y eso te dan un relato de siglos y siglos de fracasos
de ideas, de teorías y tratamientos que por otra parte sonaba muy bien. Y no hablo solo cuando la sanación era muy anticientífica, ¿no? Ya en los tiempos antiguos. Sino, no, yo me refiero ya a partir del siglo XVII, donde se usaban métodos más científicos, la observación y la experimentación de forma más sistemática. Bueno, pues a pesar de eso, en el siglo XVII, XVIII, XIX, medias verdades acababan en errores enormes y ideas que sonaban muy bien. Lo que ocurría es que la realidad siempre es más compleja, siempre hay muchos factores que no tenemos en cuenta y llegaban a fracasos de la medicina. Y sería estúpido por nuestra parte pensar, buah, fíjate cómo se equivocaban en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI estamos acertados en todo. Cuando nos llega una idea que nos suena muy bien, muy simple, muy elegante, muy sencilla, como esta, ¿no? Vamos a ganar masa muscular, vamos a protegernos, proteína a tope y ejercicio de fuerza a tope. Fíjate qué bien suena todo eso, ¿no? Qué elegante, qué sencillo. Y ahora no nos equivocamos, pero lo que pasó en los últimos siglos es que equivocaban en todo. Pues no, hay que ser lógico y decir, bueno, seguro que estamos metiendo la pata. Cuando algo es demasiado sencillo y demasiado fácil, posiblemente estamos metiendo la pata. Aparte de todo esto, aunque como yo digo, la nutrición y el tema del desarrollo muscular no es lo mío, sí que es cierto que en mi campo, en la oftalmología, llevo muchos años denunciando y destapando sobre simplificaciones. O sea, cuando nos estamos enfocando en moléculas y células o nutrientes como muy concretos, muy fáciles de abarcar y en estos procesos que conocemos mejor y que además es mucho más fácil intervenir. Y cuando digo intervenir se trata de tratar o de vender un producto que soluciona este tema. Y eso es como muy fácil. Y sí, la materia, como digo, cambia. Podemos hablar de ojos y aquí estamos hablando de músculos y de envejecimiento de músculos y de ingestas de proteínas. Sí, eso es cierto, pero al final nos seguimos equivocando al interpretar los procesos biológicos y patológicos. Hacemos modelos excesivamente reducidos y al final es un patrón muy similar. Al final son patrones abstractos que se repiten bastante aunque cambiamos de órganos y de tejidos. Y es que además el lenguaje del metabolismo y de los nutrientes y de carencia de nutrientes está muy machacado en todas las áreas de medicina, no solo en el tema del músculo. Ya no estoy hablando solo de lo que he explicado antes de saber un poco bioquímica y fisiología en general, porque en muchas áreas de la patología general, de endocrino, etcétera, habla mucho de carencias nutricionales, de suplementos nutricionales, etcétera. Pero es que eso está, como digo, por todos los lados, incluso en los ojos. Por poner un paralelismo. Ahora estamos hablando de cómo estamos perdiendo músculo con la edad y cómo se puede relacionar con no comer suficiente proteína. Y en los ojos, por poner un paralelismo, tenemos la degeneración macular, que es perder un tejido que se degenera, la mácula que está en la zona de la retina, y la perdemos por la edad, ¿no? Como perdemos músculo por la edad, perdemos también un tejido en el ojo por la edad. Y que puede que nos falte nutrientes. En el caso del ojo de la retina, los nutrientes son antioxidantes y pigmentos. Y en el caso del músculo estamos hablando de proteínas. Y cómo el meter esos con suplementos, esto que se supone que nos faltan, sean proteínas o sean pigmentos para la retina, nos pueden proteger o no proteger de esta pérdida o esta degeneración de tejido. O sea que hay mucho paralelismo en cómo se afrontan con estos modelos. Y por supuesto hay un conflicto de intereses muy gordo, tanto en la retina como en la suplementación de proteínas. Bueno, hecha esta un poco explicación de que yo no soy experto, pero hay nociones que me suenan y puedo hacer paralelismos, vamos un poco al problema concreto. En este caso, Roberto se planteaba, por lo que yo entendí, no es que se quisiera mazar y ponerse súper cachas en el gimnasio, sino que se estaba planteando esta pérdida de músculo que ocurre por la edad, lo que se llama sarcopenia, y que se acelera a partir de cierta edad. Y entonces, pues a partir de los 50 años, ¿cómo mantener? ¿No? Es un poco más un tema de mantener la salud y no estás perdiendo ese músculo por debajo de límites que te afectan a la edad y pueden comprometer de que envejezcas peor y tengas más problemas de salud más adelante, más que el ponerse súper cachas, o eso es un poco lo que entendí. Desde hace años, muchos años, y esto no es nuevo, se recomiendan hacer ejercicios de fuerza o estar un poco saludable, ¿no? Combatir el sedentarismo y hacer deporte, hacer ejercicio para mantener músculos conforme te haces mayor. ¿Por qué? Porque el músculo pues, previene fracturas y nos ayuda a luchar contra el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, etcétera, cuando nos vamos haciendo mayores. Esto se ve desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo.
lo que es un poco más reciente, desde hace ya unos cuantos años, pero ya no tantos años, con lo cual cuando estudié la carrera no hacían tanto énfasis, es en lo siguiente, que es que mantener la masa muscular cuando envejecemos ayuda para más cosas de lo que sabíamos antes. Por ejemplo, incluso a temas de cerebro, es decir, el deterioro cognitivo y problemas eso, pues de demencias o problemas de pérdida de capacidades cognitivas del cerebro también tiene que ver con la masa muscular. Eso hace 25 o 30 años no se sabía y ahora sí se sabe. Y para mantener esta masa muscular no solo se trata de hacer deporte el que quieras o mantenerte activo, eso no es suficiente. Porque podemos pensar, bueno, pues si tú estás haciendo, andas o corres o haces bicicleta, lo que llamamos ahora cardio, ¿no? Deportes de cardio, bueno, pues estás estimulando los músculos de las piernas, del tren inferior o tren superior un poco, depende, ya te estás moviendo. Sí, eso es cierto, pero ahora se hace más énfasis, con razón, en ejercicios específicos de fuerza. No solo sirve, como digo, moverse, sino nos interesa un estímulo trófico directo con carga a grandes grupos musculares. Estos producen un estímulo más interesante para mantener el volumen muscular que los ejercicios que llamamos de cardio. Y lo más importante que se sabe, que se ha ido sabiendo durante estos últimos años, 10, 15 años, 20 años, pero que hace 25 o 30 años no se sabía tanto o no se daba tanta importancia. Y es que para mantener el crecimiento muscular o para evitar la pérdida muscular, también es importante que haya superávit de aminoácidos. Aminoácidos son como los componentes, los ladrillos que sirven para construir las proteínas, y no tiene que haber en nuestro cuerpo un exceso de aminoácidos que nos ayuda a construir estos músculos, porque los músculos se construyen sobre todo a partir de proteínas. Esto, que puede parecer evidente de fuera, no es tan evidente para los médicos o los que hemos estudiado las rutas metabólicas. Me explico. De todos los aminoácidos que hay, que son más o menos pues una veintena, más de la mitad los podemos generar nosotros mismos a partir de otras moléculas. Podemos hacer lo que se llama síntesis endógena. Eso quiere decir que si nos faltan estos aminoácidos, que se llaman no esenciales, los podemos generar nosotros sin necesidad que los tengamos que ingerir por la dieta. Hay rutas metabólicas, anabólicas, que generan estos aminoácidos a partir de otras moléculas, principalmente moléculas energéticas, mediante, por ejemplo, la glucólisis, que es la destrucción de moléculas de glucosa, de azúcar. Esta glucólisis nos generan unas moléculas y una energía química a través del ATP que por diferentes vías, la vía de las pentosas fosfato o el ciclo del ácido cítrico. Hay diferentes rutas metabólicas que conseguimos estos aminoácidos. En otros casos hay que tener en cuenta que estamos renovando constantemente las proteínas del organismo, pero cuando estamos jubilando y estamos destruyendo una proteína, porque las proteínas de todo el organismo se van regenerando, esos aminoácidos no desaparecen. Rompemos la proteína en diferentes aminoácidos y esos aminoácidos se liberan en el pool de sangre y se almacenan en el hígado y en otros sitios, y reutilizamos esos aminoácidos para construir otras moléculas. Con lo cual, aunque estamos destruyendo proteínas, utilizamos esos ladrillos para construir otras proteínas. Y sí, vamos recambiando los aminoácidos porque vamos comiendo y comemos proteínas, y entonces algunos aminoácidos al final los terminamos de destruir y los degradamos en el hígado y los vamos eliminando por riñón, los productos intermedios y finales. Y bueno, pues en ese pool que van desapareciendo algunos aminoácidos, vamos trayendo otros por dieta. Pero cuando hacías una lectura de cómo funciona el metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas, ya digo, hace varias décadas, parecía que mientras tuvieras bien de moléculas de energía, tampoco parecía que tuvieras que meterte muchos gramos de proteínas, sino que nuestro cuerpo se defendía bastante bien y mantenía unas cifras de aminoácidos bastante bien con tampoco demasiado aporte. O esa era la sensación que daba hace varias décadas. Y ha sido a partir de los años 2000 que se comenzó a ver cómo este sistema funciona, y es que, aunque esto es cierto, que podemos generar una gran parte de los aminoácidos de forma endógena, sin necesidad de traerlos con la ingesta, con la nutrición, esto puede ser un cuello de botella para generar músculo, porque si el consumo de proteínas es justo, estos procesos, estas rutas metabólicas son lentas y costosas. Y además, aunque, ya digo, la mitad podemos generarlos, son aminoácidos no esenciales,
Los otros, y son 9 aminoácidos, sí que son esenciales. Eso quiere decir que nuestra capacidad para sintetizarlos es muy escasa o directamente nulas. Entonces hay que ingerirlos sí o sí. Y aunque digo que hay una pequeña reserva en el hígado y hay una parte de aminoácidos que están circulando, realmente hay unas pérdidas constantes y nuestra capacidad de almacenar nuestras reservas de aminoácidos son muy escasas realmente. No son como las reservas de glucosa o la reserva de grasas, que tenemos unas grandes reservas sobre todo de grasa, pero también tenemos en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos, tenemos bastantes reservas de azúcar, de glucosa, pero eso no pasa con los aminoácidos. Por lo tanto, realmente para mantenernos vivos sin lo que se llama hipoproteinemia, sin niveles bajos de proteínas en la sangre o sin afectación importante de los sistemas, realmente las necesidades diarias de proteínas no son tan altas sin caer en ese tipo de desnutrición o sin que tengamos problemas inmunológicos o digestivos, etcétera, porque nos falte proteínas. No. O sea, para mantenernos sanos en ese aspecto, nuestras necesidades de proteínas son bajas. Pero, a pesar de eso, para mantener un buen nivel de músculos, pues igual las necesidades sí que son algo más altas. Y esto sí que es nuevo, que no se nos sabía al final de los años 2000, sino se ha ido sabiendo sobre todo a partir del 2000, ¿no? En este siglo XXI. Vale, dicho todo esto, ahora tenemos dos preguntas. ¿Cuál es, en concreto, la cifra recomendada diaria de proteína para poder mantener una buena masa muscular cuando nos vamos haciendo mayores? Por ejemplo, a partir de los 50 años, ¿cuál es la cifra de proteínas que nos interesa para que, si hacemos ejercicios de fuerza, mantengamos una buena masa muscular y no que hagamos esa pérdida, esa atrofia, esa sarcopenia? Y la segunda pregunta, derivado y relacionado con esto, ¿es aconsejable tomar suplementos nutricionales de proteínas? Estas son realmente las dos preguntas muy concretas y, como digo, yo no voy a contestar a estas dudas, porque no lo sé. Lo que voy a hacer es aportar contexto para el que quiera contestar estas preguntas, es decir, poner en relieve aspectos que no se suelen tener en cuenta. Cuando surgen estas discusiones, hay aspectos que se ignoran o que no se tienen en cuenta. Y entonces yo quiero hablar de estos aspectos, pero yo no voy a contestar esas preguntas porque no lo sé. En cuanto a la cantidad de proteína recomendada, los estudios clínicos médicos, estoy hablando de clínicos médicos, están hablando de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso que tiene una persona. Y otros ya lo empiezan a elevar entre 0,8 y 1, ¿no? Por ahí se están moviendo. Eso quiere decir que para una persona que pesa 80 kilos, si hacemos la multiplicación, estamos hablando de 64 a 80 gramos de proteína que debería comer al día, de promedio. Lo cual puede ser asequible con comida normal, con alimentos normales, sin suplementos, si nos preocupamos de meter proteínas. Si nos concienciamos, bueno, hay que ir metiendo proteínas porque queremos alcanzar este límite, pero bueno, eso, 70, 80 gramos es asequible comiendo proteína normal, con proteína de los alimentos de verdad. También hay que tener en cuenta que este límite no hace falta que sea estricto todos los días. Sí que es cierto que no nos valen compensaciones de una semana para otra. Lo mismo que podemos hacer con el consumo energético, pues tenemos reservas de grasa. Significa que una semana comes más, otra semana comes menos. Bueno, pues si la semana que viene comes menos, tienes reservas de grasa y reservas de glucógeno. No, con la proteína y los aminoácidos no funciona de una semana o de mes para otro. Pero si un día comes 50 gramos y al día siguiente comes 120 gramos de proteína, bueno, la cosa en principio va bien. Si más o menos, si no exactamente todos los días llegas a los 70 gramos, te estás moviendo un día un poquito menos, otro día un poquito más, vale, la cosa funciona. El tema y la diferencia es que hay publicaciones modernas que están proponiendo cifras bastante más altas. Ya no estamos hablando de en torno a 0,8 a 1, sino estamos hablando de 1,2, 1,5 y a veces hasta 1,7 gramos de proteína por kilo de peso. Y eso ya nos pone, volvemos a lo mismo, una persona con 80 kilos de peso ya nos está diciendo que no es que tengas que comer en torno a 70-80 gramos, estamos hablando entre 100 y 140 gramos de proteína, lo cual al día eso ya es bastante más difícil. Son cifras muy difíciles de conseguir sin suplementos. Tienes que forzar mucho de comer alimentos muy proteicos de forma que es difícil encajarlo, digamos, en unas comidas normales si quieres obtener esas cifras tan altas. Con lo cual, aquí tiene mucho más sentido utilizar suplementos de proteínas. Claro, estas publicaciones que ya te dicen, no, 0,81 o 1 y pocos son muy bajos, necesitas hasta 1,3, 1,4, 1,6.
Estas publicaciones las sacan o están referenciándolas coach, entrenadores, algunos dietistas muy metidos en el movimiento fitness, etc. No lo encuentro tanto en médicos clínicos. El caso es que he estado repasando estos artículos que están hablando de cifras más altas y aquí están hablando ya de hipertrofia muscular, de entrenamientos de fuerza, etc. Pero no estoy encontrando publicaciones que den estas cifras tan altas y que estén hablando de disminuir la prevalencia de sarcopenia. Porque sarcopenia es una enfermedad clínica, una enfermedad médica. Yo lo que estoy buscando es evidencia científica que relacione el comer 1,2 o 1,5 gramos de proteína por kilo de peso y que esto cause o se relacione con una menor incidencia de deterioro cognitivo, de fractura de cadera, etc. Y quiero comparar estas cifras de proteína más altas no frente a cifras de desnutrición. No quiero comparar 1,7 de proteínas al día por kilo frente a 0,2 o 0,3, que estamos hablando de desnutrición, ¿no? Yo quiero comparar 0,8 o 1 frente a 1,5 o 1,7. Es decir, cifras que antes se consideraban normales de proteína, adecuadas, que ahora estudios clínicos me demuestran que son reducidas, pero no reducidas para ganar mucho más músculo. No estoy hablando de hipertrofia muscular y tal. Estoy hablando para mejorar o mantener mi salud. Y no he encontrado estos estudios que me estén relacionando salud con comer más proteínas. Son relaciones indirectas y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay estudios que relacionan sarcopenia o muy bajas cifras de músculo con problemas sanitarios, problemas de salud. Y luego otros estudios diferentes que relacionan más masa muscular con cifras muy altas de proteínas. Ya, pero esta relación es indirecta. No me estás diciendo que necesites 1,5 o 1,7 proteínas para mantenerme sano. Igual necesito cifras más altas para ponerme cachas, pero es que son cosas diferentes. Además, es que en la discusión que tuvimos por Mastodon surgió, como decía, un metaanálisis que hablaba de estudios. Entonces me leí el texto completo de ese metaanálisis y los estudios que referenciaba y había cosas que eran muy interesantes, como por ejemplo, algunos grupos que comían más proteína tenían más sarcopenia, o sea, tenían más pérdida de músculo, que otros grupos que comían menos proteína debido a que la dieta era menos sana. Concretamente estaban comparando una dieta británica que metían más proteína en la dieta, pero que comían con mucha mantequilla y estaban comparándolo con una dieta mediterránea con menos proteína, pero que utilizaban aceite de oliva. Bueno, pues la dieta esta, vamos a llamar así un poco mediterránea, tenía más músculo, producían más músculo en estas personas que la otra dieta. ¿Por qué? Además lo explican en el mismo artículo. Se menciona que la pérdida muscular con la edad, esta sarcopenia, tiene que ver, sí, con la ingesta de proteínas, con el ejercicio de fuerza, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Resistencia a la insulina, obesidad y, por ejemplo, el estado inflamatorio del cuerpo, cómo está la salud de base, la flora intestinal, etc. O sea, dietas sanas, con antioxidantes, con el papel protector de las hortalizas, frutas, verduras, perfiles saludables de grasas, estamos hablando de aceite de oliva, frutos secos, pescado, el aporte de oligoelementos, vitaminas, etc., tiene un papel muy importante para la salud en general, pero para la sarcopenia en particular. Y aquí se aplica lo de que hemos focalizado y hemos estrechado demasiado nuestra mirada. Nos hemos focalizado en unos procesos muy concretos y hemos perdido la imagen de toda la escena. Y es que estamos hablando de combatir la sarcopenia. Es como ganar músculo de la misma manera que hacen los deportistas de élite o personas que quieren ganar mucho volumen muscular y entonces igualamos la sarcopenia, que significa mantener músculo en situaciones de salud, conforme nos vamos haciendo mayores, lo igualamos al ganar la masa muscular por la parte de arriba, ¿no? Personas de diferentes edades que quieren ganar masa muscular. Y no es lo mismo. Parece que nos estamos centrando en entrenamiento de fuerza más comer proteína, y eso es lo esencial para evitar la sarcopenia. Y nos estamos perdiendo, como digo, parte del cuadro. Y es que la sarcopenia no es lo mismo que ganar músculo a nivel, digamos, más avanzado, y la sarcopenia tiene factores hormonales y de salud que pueden ser igual o más importante que lo que comentábamos antes de ejercicio de fuerza más proteína. Con lo cual, y concluyendo un poco esta parte de las cifras de proteína, yo no sé si 0,8 o 1 gramos son suficientes a partir de los 50 años, pero quizás la lucha por meter más proteína que este de 1 o 1 y poco
nos está haciendo ignorar otros factores de salud cuando estamos comiendo que puede ser importante para nuestra salud y también para la propia sarcopenia o para mantener la masa muscular. Y ahora quería hablar un poquito también de los suplementos de proteínas. Nuevamente, no te voy a decir si es bueno o si es malo, si tú tienes que tomar o no tienes que tomar. Yo no voy a dar consejos de nutrición aquí. Y entiendo que es un recurso muy interesante cuando, por el motivo que sea, no podemos ingerir la proteína que necesitamos con los alimentos reales a nuestra disposición. Pero quiero destacar cuando estamos planteando tomar suplementos de proteína, sí o no. Quiero venir a reflejar o destacar lo que nunca se comenta cuando vamos a tomar estos suplementos, los trade-offs. Es decir, lo que estás perdiendo, a lo que estás renunciando cuando tomas estos suplementos o los riesgos de estos suplementos. Y el problema es que tenemos una idea de que este suplemento es una adición, o sea, algo que añades, pero tú sigues comiendo normal, todo lo sano que quieras o que puedas, y que el batido de proteínas es solo un añadido, o sea, que es tú añades pero no quitas nada. Y esto es totalmente falso. La proteína, si te la tomas en un batido, por ejemplo, siempre es saciante y los batidos se consumen fácil y rápido. Cuando estos batidos te dan estos aminoácidos, entran muy rápido a tu sistema digestivo y esta entrada de aminoácidos apagan muy rápidamente la señal de hambre, porque las proteínas, los aminoácidos, son muy saciantes, que se llaman. Bueno, pues en vez de tomártelo al principio, te lo tomas al final de una comida y ya está. Entonces tú comes normal y te tomas el batido. Bien, pues la siguiente comida, porque la sensación de saciedad dura muchas horas. Entonces la siguiente comida, la cena, el desayuno, el que se acabe después, tendrás menos hambre. Y vamos a decir, bueno, si es que eso es bueno, no tener hambre es bueno. ¿Por qué? Ya te estás metiendo la proteína que necesitas y si tienes menos hambre, te ayuda para la restricción calórica, para que te metas menos calorías, menos carbohidratos, menos grasas y así vas controlando tu peso, tu obesidad, con lo cual, estupendo que te quite el hambre. Pues no. Este es el otro error. Esta es la sobresimplificación que estamos haciendo de la dieta. Estamos contemplando la dieta como los grandes grupos alimenticios. Estamos hablando que si el aporte calórico, carbohidratos, grasas y las proteínas. Y entonces algunos consejos dietéticos van así. Vamos jugando con estos grandes grupos alimentarios y jugamos con los gramos de estos componentes. Los gramos de proteínas por aquí, grasa por allá y azúcares por aquí. Y incluso a veces obtenemos estas dietas de gimnasio donde la gente come básicamente pollo con arroz y los suplementos de proteínas, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero bueno, entendéis a lo que me estoy refiriendo. Y una dieta, de verdad, no es eso. En la dieta nos estamos vendiendo miles o millones de nutrientes diferentes que nos mantienen sanos. No se trata solo de encajar gramos de proteínas y gramos de calorías, no. Una dieta sana implica mucho más. Y claro, si tú quieres obtener un objetivo de proteína razonable, que he dicho 60, 70, 80 gramos de proteína, y los tienes que rellenar con alimentos reales, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues las fuentes más normales y fáciles de proteína de alimentos reales. Pues si te metes huevos, por ejemplo, que es una forma barata y fácil de incrementar proteínas, te estás metiendo proteínas, sí, pero te estás metiendo grasas muy sanas, muy saludables, muchas vitaminas, antioxidantes, oligoelementos como el selenio, el yodo, etc. Si vas por el pescado, pues lo mismo. Típico, yo que sé, pescado azul como el salmón. Ya sabemos que tiene un perfil de grasas muy saludables, los famosos omega 3, pero hay muchas más grasas saludables. Igualmente tiene vitaminas, minerales. Y si vamos a por las legumbres, lo mismo, tiene mucha fibra, minerales, vitaminas. Incluso la carne, que ahora últimamente está de moda el tildar la carne como poco sana, nos estamos metiendo mucho hierro, muchas vitaminas, muchos minerales. Además, si nos estamos preparando platos de comida con lo que he dicho, con legumbres, con pescado, con huevo, con carne, muy probablemente, si queremos comer un poco sano, va en platos completos. Estamos acompañando estas fuentes proteicas, que ya de por sí son sanas, estamos acompañándolas con guarnición de verduras, podemos comer frutas, etc. Por el contrario, una dieta que es de contar gramos de proteína y de calorías tiende a ser mucho más simple y se quedan un poco más de lado los alimentos de alto valor nutricional en cuanto a la salud. No estoy hablando de proteínas para crecer músculo, ni ir jugando con las calorías a ver si ganamos o perdemos grasa. No, estoy hablando de la salud. Y claro, si estamos comiendo proteína como suplemento, estamos perdiendo la oportunidad de alimentarnos de verdad con alimentos proteicos que son más sanos en muchos aspectos. Y es que la nutrición es un juego de suma cero y tomar suplementos tiene lo que llamaríamos un coste de oportunidad. Estamos perdiendo la oportunidad de
comer alimentos reales de proteína y comer sano por la propia proteína o los propios huevos, el pescado, las legumbres que son más sanos, aportan miles de sustancias que nos van a aportar salud en comparación con el batido de proteínas y además lo podemos acompañar con otro tipo de alimentos que también son sanos de por sí. Y dices, bueno, pues si nos falta eso, además del suplemento de proteínas, nos metemos suplementos multivitamínicos y de omega 3 y tal. No, esa no es la solución, aunque nos lo quieran vender. Estar sano a nivel de nutrición consiste en ingerir esos miles de elementos, antioxidantes, perfil de grasas saludables, pigmentos, vitaminas, y eso no se suple con una decena de vitaminas o el omega 3 de moda. No. El perfil de grasas que te da comer frutos secos, comer pescado, no es para nada lo mismo que comerte el suplemento de omega 3. Eso no es así. Además de esta pérdida, este coste de oportunidad de comer más sano, los propios suplementos tienen un efecto que lo mismo, tampoco se te cuentan. Estamos haciendo una sobrecarga de aminoácidos, que dices, bueno, que hay algo de superávit, nos viene bien cuando estamos haciendo entrenamiento de fuerza. Sí, pero una cosa es un poco de superávit y otra cosa es una sobrecarga. Además, esta sobrecarga es muy difícil de hacer con comida normal. Es muy difícil meter muchísimos gramos, muchísimo exceso de gramos de proteína comiendo normal, comiendo alimentos reales. Pero claro, si te metes un batido, sí, te puedes pasar decenas de gramos por encima de lo que el cuerpo puede absorber y utilizar. Y es que cuando metemos demasiados aminoácidos, el cuerpo lo tiene que catabolizar o eliminar, porque recordemos, no podemos almacenarlos como si podemos almacenar grasa. Y el problema es que que este excedente de proteína de aminoácidos es una sobrecarga muy importante para el hígado. Como decía, las rutas para metabolizar, para catabolizar todo este exceso de proteínas tienen mucho coste metabólico para el hígado. Cuando estamos pensando, yo qué sé, el hígado graso, que es una enfermedad muy frecuente por tomar alcohol, pero sin tomar alcohol hay hígado graso en muchas cosas. Bueno, pues esto es por sobrecargas metabólicas. Entonces no sé si es muy aconsejable a una persona con hígado graso, o aunque no tengas hígado graso, machacar a tu hígado con un exceso de proteínas que no vas a utilizar todos los días con suplemento de proteína durante años. No parece una buena idea. Y lo mismo con el riñón. Hay que entender que estos aminoácidos no es como, yo qué sé, la vitamina C, por ejemplo, que se va fácilmente por riñón sin metabolizar casi. No, los aminoácidos no van así. Suponen una carga muy importante para nuestro organismo. Y por poner otro ejemplo, que es rarísimo, resulta que estos productos tienen sus riesgos. Ya digo, es muy raro, es excepcional, pero bueno, que sepamos que puede pasar. Puede existir el riesgo de que el producto esté adulterado o afectado. Hay que tener en cuenta que un batido es un producto ultraprocesado y que te estás metiendo a diario durante años. Yo tengo un ejemplo directo que viví como médico, no puedo dar detalles, pero era pues un lote de estos productos que vinieron mal por lo que sea y produjo una enfermedad. Tuvo consecuencias oculares en el ojo, por eso vino a mi consulta, pero también tuvo consecuencias importantes en el hígado, en los riñones, tuvo una afectación general importante que puso en riesgo la vida del paciente porque es un ultraprocesado, estamos metiendo una sobrecarga muy importante, muy alta de productos que tienen un efecto metabólico importante en el organismo. Y ya digo, es excepcional, no se trata de meter miedo, es muy raro que te ocurra, pero bueno, tenemos que saber que es un producto ultraprocesado y está ahí. Así, un poco como conclusión de esto de los suplementos proteicos. No digo que sean malos y que no haya que tomarlos. Lo que digo es que es un producto ultraprocesado que mete en poco volumen una cantidad anormalmente alta de aminoácidos y que el tomarlos supone un coste de oportunidad. Porque, aunque no lo queramos o no lo queremos ver así, estamos sustituyendo comer bien, comer comida real, por estos suplementos. Aun con todo lo que estoy diciendo, pueden ser útiles y puede ser más saludable traer esto. Si por lo que sea estamos en un déficit proteico, si estamos malnutridos en el ámbito de la proteína, evidentemente es mucho más sano meternos proteínas hasta llegar a un nivel saludable, aunque seas con estos suplementos, que estar desnutridos a nivel de proteínas, evidentemente. Todo es el contexto. Es más sano tomar suplementos nutricionales que llevar una dieta donde tengamos una proteína que no es suficiente para mantener nuestra salud. Eso es evidente. Pero simplemente hay que conocer lo que decía, los trade-offs, los riesgos o lo que estamos perdiendo por tomar estos suplementos. Lo digo porque en esta discusión o esta charla que tuvimos por las redes sociales, por Mastodon, leí que
llegaba a leer una recomendación de que toda persona a partir de los 40 años debería tomar suplementos de proteínas, y esta afirmación a mí me parece, sin yo ser experto, pero me parece demasiado arriesgada y no basada realmente en evidencia científica amplia. Yo intuyo que en los próximos años irán saliendo publicaciones de patologías concretas derivadas de gente que sigue recomendaciones muy extremas a este tipo, ¿no? De Gym Bros, si vamos a llamarlo de esta manera, que lleva sus recomendaciones de dieta, y estamos igualando entrenamiento de fuerza para maximizar hipertrofia y volumen muscular, estamos igualando eso a salud. Y creo que iremos viendo publicaciones en los próximos años de consecuencias saludables perniciosas de ir al extremo con esta moda de ejercicio de fuerza y sobre todo suplementos proteicos. El tiempo le irá diciendo. Y esto es un poco lo que te quería comentar, mi opinión no experta, pero sí que me considero levemente calificado, por lo menos para poner en tela de juicio algunas afirmaciones extremas. Espero que te haya resultado interesante y, por supuesto, estaría encantado de oír tus opiniones, si estás en desacuerdo, que me expliques en qué me equivoco, si puedes aportar evidencia científica que yo no he leído, estaría encantado de oírlo y leerlo. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Este podcast no utiliza inteligencia artificial para su producción o locución. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.